Muy buenos días a todos. Es un gusto volverlos a tener en nuestro webinar de los miércoles, en donde hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que no solo puedo llamar mi amigo, sino que también admiro muchísimo, un gran empresario, un ejemplo de muchos aspectos positivos de su familia, de sus empresas, de su idea del éxito, de su idea de la excelencia. Y hoy vamos a tratar un tema que a todos nos ha afectado en algún momento y se refiere a por qué empezamos mal nuestros proyectos, cómo empezar realmente un proyecto, cómo hacer que el comienzo del proyecto logre comprometer a toda la organización, logre comprometer a todas las personas. ¿Alguna vez has sentido que tu proyecto arranca como si fuera un vehículo en tercera marcha? Como que tiembla, como que se apaga, como que vuelve a arrancar, como que no se decide el arranque. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y por eso tengo el gusto de presentarles a Eliseo Mojica. Eliseo Mojica es, ha sido gerente, fundador, empresario, ha sido también un ejemplo en la comunidad a la que ha pertenecido con sus empresas de excelencia. Y hay una frase que yo muchas veces repito y que él es la persona de donde obtuve esa frase. Él siempre ha dicho, yo quiero que nuestra empresa esté en el curubito, esté dentro de las mejores. No que sea la que más venda, porque eso viene por añadidura, sino la empresa que siempre cumple, la empresa que entrega bien, que entrega con excelencia, que entrega con calidad. Esa es la empresa que siempre ha definido Eliseo. Eliseo es coach ontológico certificado, tiene un diplomado en teología moral, es coach de equipos, es consultor además en innovación y liderazgo y es CEO en varias compañías de TI y transformación organizacional. Eliseo, es un honor, es un gusto estar aquí contigo hoy en este webinar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Qué alegría estar contigo. Son palabras muy bonitas y una responsabilidad grande lo que pones hoy en mis hombros con lo que has introducido. Muchas gracias. Yo creo, y devuelvo un poquito, mucho lo he aprendido de ti, en tus aulas, en el trabajo contigo, conmigo y con los equipos que yo he liderado. Cómo desde la primera vez que te conocí empezó a cambiar la forma en que yo veía los proyectos y la forma de hacer las cosas para los clientes. Como tú dices, algo que compartimos en conjunto es que los clientes nos pagan y nos pagan un dinero importante por hacer las cosas y por hacer las cosas bien. Es decir, tienen una expectativa. Contigo aprendí la diferencia entre alcance y expectativa también. Entonces, eh, tanto tiempo, por allá hace muchos años, aprendiendo sobre el tema, eso me ha hecho mucho eco en este querer hacer las cosas con lo que yo llamo profesionalismo, que luego digo, esto es lo que aprendimos en la casa como honestidad, ¿cierto? Eh, y bien, avanzamos muchos años juntos en este tema de aprender cómo aplicar marcos que son buenas prácticas de gente que ya lo ha hecho, ha sufrido los proyectos, ha tenido éxitos y han salido bien finalmente. Y todo ese éxito acumulado, como entonces está documentado en los diferentes marcos desde el primer principio de cuando se concibe un proyecto hacia adelante. Esta charla también nace un poco, y gracias Mauricio por invitarme para ello, también por lo que hemos conversado juntos, ¿no? Y es finalmente, eh, ¿qué otras cosas de repente ya no están dentro de los marcos y nos siguen afectando? Y es un poco lo que queremos aportar hoy a todos los gerentes de proyecto y personas de proyectos que se están conectando a esta máster, ¿cierto? Y que con interés pueden ver, bueno, ¿qué se me está escapando todavía o qué cosas puedo seguir sumando
¿sí? A esa visión 360, si se quiere así, de lo que estoy haciendo como gerente o director de proyecto, ¿sí? ¿Qué más está y que puedo de alguna manera controlar para ir hacia adelante, ¿no? Para tener el mejor resultado en mi proyecto? Esto es siempre pensando cómo logramos el mejor proyecto. Y bueno, como sabemos y decimos aquí en Colombia, qué bueno iniciar con pie derecho, ¿no? Qué bueno iniciar con pie derecho un proyecto, qué bueno poder desde que el proyecto es nuestro sueño, ¿no? Como director de proyectos, como director de cualquier empresa, es que desde que inicia eso sea un rocket, ¿no? Que esto sea, como tú decías, no sea una arrancada en tercera a ver cómo lo hacemos, sino que desde el comienzo la fuerza sea importante. Entonces, para eso nosotros trajimos, digamos, este aporte y este nuevo alcance que estamos dando a la visión del proyecto, ¿no? Quiero proponerles a todos los que están en la sala que pensemos un momentico sobre cuál es el escenario real en el que ejecutamos los proyectos. Nosotros llegamos a una compañía, es la nuestra o no, ¿cierto? Como consultores o como directores propios. ¿Cuál es ese escenario en el que realmente se están dando los proyectos? Porque de analizar el escenario real en el que se están dando los proyectos es que salen de repente algunas otras aristas que quizá podamos seguir sumando para el beneficio y el éxito del mismo, ¿no? Entonces ahí yo quiero proponerles que en el chat, ¿sí? De repente me ayudas Mauricio ahí mirando el chat, nos ayuden a aportar, bueno, cuando ustedes están arrancando un proyecto, ¿cuáles son esos retos iniciales con los que ustedes parten? Y yo los quiero invitar a ir a otro mundo un tantito diferente, quizá más profundo si se quiere, ¿sí? De la realidad del proyecto, más allá de lo que ustedes ya con sobrada, digamos que de sobrada manera, de manera excelente, están haciendo gracias a todo el conocimiento acumulado en los diferentes marcos de gestión de proyecto que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero son que esas cosas que se están saliendo, normalmente saben dónde laten en el corazón del ser humano que es el director de proyecto. ¿Qué retos son los que ustedes han iniciado? Por favor, compartan en el chat algunos de ellos. ¿Mm? Pónganse en una de las experiencias que ha pasado, que les está sucediendo en este momento, que sucedieron recientemente en el último proyecto que están controlando. Al inicio, ¿qué retos aparecían y que estaban en su corazón? Insisto una vez más, ¿cierto? Sí, veamos cómo han empezado sus proyectos, con qué problemas han empezado o qué situaciones particulares han sucedido en el inicio de sus proyectos, que dicen, esto pudo haber empezado mejor, esto pudo haber empezado de otra manera. Empezando por una pregunta clave, y es, ¿cuándo han visto que un proyecto empiece el día que se dijo que iba a empezar? Y de ahí en adelante, ¿qué faltó en el inicio de un proyecto? ¿Qué, qué debió haberse hecho adicional? ¿Qué sienten ustedes que se pudo haber hecho diferente en el inicio del proyecto? Ya aquí dice, no se cuenta con el compromiso del sponsor. Dice Ricardo, todavía estamos en el proyecto anterior y ya quieren que arranquemos con el nuevo. Dice Sidney, la disponibilidad de la documentación del proyecto. Me imagino que es que no hay documentación o si la hay no está disponible, que falta gente capacitada en el momento de iniciar el proyecto, que el alcance no está definido correctamente y por consecuencia de que el cliente no sabe concretamente lo que realmente necesita. Eso suena muy tristemente común, tristemente usual. Sí, Hay muchas veces el cliente no tiene concreto qué es lo que realmente quiere, no se tiene claridad de la necesidad, que se arranca con un borrador del proyecto que traerá retrabajos, que no hay claridad de todos los involucrados, que no todos los interesados saben
o sabían del proyecto. Falló la gestión de interesados. Ujú. Hay muchísimos aspectos así. ¿Qué Claro. ves tú en esto? Empie- Empiezan a aparecer, Mauricio, y mira que entre los que nos aportan aquí los amigos de esta máster, ¿cierto? Y los que tenemos en pantalla, que son recopilados también de otras experiencias donde preguntamos a gente, ¿sí? Del área de la gestión de proyectos, venga, ¿usted con qué se encuentra? Miren cómo empiezan a aparecer cosas que no necesariamente están relacionadas con el marco, o sí, pero no siempre, pero unas más allá, unas más allá. Por ejemplo, esto que eh, un influenciador importante está en contra. O sea, me contratan a mí como gerente de proyectos, me asignan o algo, me llevan. Yo tengo las destrezas, tengo el conocimiento, voy tranquilo, pero lo primero que me encuentra es que uno de los pesos pesados no quiere el proyecto. Wow. Ya arranqué yo con un tema que ese va a donde, a mi razón o a mi corazón normalmente. ¿Qué voy a hacer con esta persona? ¿Cierto? Otra, mire, sí, este proyecto se tiene, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que este proyecto de repente me pasa, yo trabajo mucho en el tema de implementación de como SAP, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos, Mauricio, implementando proyectos SAP. Sí. Y ahí es típico encontrar proyectos que se implementa el sistema y van a salir personas de la compañía. Por lo tanto, yo no puedo decir que todo el mundo esté contento de que la implementación haya llegado. Entonces, no cuento con compromiso del cliente. Ya usted lo mencionan ahí en el chat. Muchas veces el cliente parte diciendo, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, no sabía del proyecto. Ah, sí, este proyecto es para esto. El otro dice, no, este proyecto es para esta otra cosa. Yo digo, bueno, como que no están alineados, ¿no? Los directivos no saben o no están alineados con la expectativa y el alcance del proyecto. Encuentro a un equipo que de partida ya tiene tensiones, no les gusta la consultoría que llegó, entre sí no se entienden. Bueno, muchísimas cosas de ese lado podemos tener al inicio de un proyecto. Y entonces me voy a devolver un poquitico a esta diapositiva. Y es, entonces volvámonos a preguntar, ¿cuál es el escenario real en el que se ejecuta el proyecto? Miren que ese escenario, cuando involucramos todo este tipo de cosas, pone sobre la mesa una cantidad de aristas y de áreas que normalmente los marcos no me dicen pónganle atención o considérelos de esta manera, ¿cierto? Mm, Así que si ustedes se fijan en cuáles son las luces que están alumbrando ese escenario, si nos imaginamos qué cosas empiezan a tomar relevancia en mi interno, ¿sí? De persona y también de profesional que va a dirigir un proyecto, empiezan a aparecer algunas cosas que necesitan un control o que yo sé que va a ser necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Para el éxito. Entonces, vuelvo a esta pantalla y vuelvo a hacerles una pregunta. Ayúdenos con sus consideraciones en el chat. Tratemos de encontrar entonces alguna cosa, ¿sí? Alguna frase, alguna mención que responda a esta pregunta. ¿Qué es lo que en últimas, mire que estamos tratando de hacer drill down lo más que se pueda? ¿Qué es lo que en últimas quiere un gerente de proyectos que va a iniciar un nuevo proyecto? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? Pónganos ideas ahí. ¿Qué es en últimas lo que realmente quiere un gerente de proyectos al iniciar su nuevo proyecto? A ver qué sale. Apórtenos por favor ahí en el chat. Mira, ¿Cuál es mientras ese tanto, anhelo que como gerente de proyecto tengo con... esta persona nos dice inicio con atrasos y en sobrecostos. Imagínate de una vez empezar el proyecto con atraso y sobrecosto. Y esto es muy común. Y sponsor Es típico, muy inalcanzable. común, Es decir, no se puede hablar directamente con el doctor. claro. Sí. Bueno, aquí nos dice, toca unirse a buscar el éxito del proyecto. Quisiera que el alcance esté claro. Claridad. Uh -huh.
con Claro. un alcance definido, que el sponsor se involucra, nunca aparece. Lo preguntémosles, por ejemplo, a Sidney, que veo que Sidney nos habla del alcance. Ujú. Supón, Sidney, por un momento que el alcance está súper definido. Te lo firman con sangre. Mire, este es el alcance. Aún así, ¿tú qué haces, Sidney? Si con el alcance definido te encuentras un stakeholder de influencia importante que no quiere el proyecto o un equipo en tensiones. Entonces, por ahí vi, Mauricio, alguien que puso en últimas. A ver, ¿qué más ha aparecido, Mauricio? Llévame porfa en el chat. Dice, se arranca con hitos ya impuestos, es hacer Mm, cronogramas. Dice Luis mm, Hernán, que tenga una alineación estratégica con la organización y cuente con el respaldo claro del sponsor y la organización en general. mm. Finalizar con la calidad esperada dentro del costo y en tiempo. Ups, con equipos que te arman sindicato. Uh, uh, uh. Claro, aquí tenemos. Bueno, mira que alguno aportaba en el chat. Vamos a ver si lo encuentro, ¿cierto? En últimas, pensémoslo de esta manera. Si ustedes lograran que todas las personas del... este es el mundo ideal, ¿no? Este es el mundo ideal. Pero si ustedes lograran que todas las personas que participan de alguna manera en el proyecto o lo influencia o están interesadas de alguna manera, quieran el proyecto, quieran lo mejor del proyecto y quieran que el proyecto salga bien, ustedes cómo se sienten como gerentes de proyecto. En últimas, Todo el mundo ¿cierto? alineado hacia el mismo punto. Claro, claro, todo el mundo alineado hacia el mismo Sí. punto. Aquí Claro, dice ustedes van a muy decir, sí, o sea, contento, dice muy sí, contento. Dice Jaime que haya conexión en todo el equipo, comunicación asertiva. Dice John Carlos, claro, claro. tranquilo y confiado, porque Ajá, vamos a tener todos una meta común. ajá. Exacto, empiezan a aparecer estas cosas. Miren que estamos partiendo de dos puntos. A ver, aquí junto a Mauricio, varios llevamos muchos años aprendiendo y en estos marcos, y seguiremos aprendiendo, y con todos estos marcos de la gestión de proyectos, vamos a ir asegurando todas esas aristas que de sobrado conocemos que si no las miramos, el proyecto nos va a cojear. Pero partamos del principio que con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, eso lo vamos a ir controlando y asegurando el alcance, los stakeholders, un buen dimensionamiento del proyecto, tenemos claro cuál va a ser la expectativa, cuál es. Bueno, todo eso lo tenemos asegurado, entonces partimos de eso, por un lado. Por el otro lado, partimos de algo que parece ser utópico, ¿no? Y es, bueno, ¿y si tengo toda la gente a favor? Bueno, partamos de ahí. ¿Utopía o no? Bueno, si es una utopía, ¿qué podemos hacer para acercarnos? También sabemos que los marcos de gestión en general nos ayuda a acercarnos al éxito del proyecto, ¿cierto? Pero nada nos asegura, no está escrito en ninguna parte que haga esta recetica y su proyecto sale en tiempo, Ujú. alcance, no, no está en una recetica, no. Entonces nos va acercando cada cosa. Ahora, por más utópico que parezca, ¿puedo hacer algo de tal manera que el proyecto arranque en estas condiciones, toda la gente a favor del proyecto? Eso es un poco el camino por donde queremos andar. Miren, el campo donde nos estamos metiendo es un campo absolutamente humano y es a lo que le he dedicado los últimos 6 años de mi experiencia profesional y de mi vida, para trabajar un poco en las personas, porque las personas finalmente son las que componen los equipos y componen a las empresas. De partida, un proyecto más allá de todas las demás aristas, lo van a controlar y lo van a realizar personas, ¿cierto? Y aquí pongamos el primer aporte de hoy, querido audiencia de gerentes de proyectos. Miren, llévense esto hoy. Donde hay personas, hay una cultura. Todos como persona tenemos ya una cultura.
y la sumatoria de personas que estamos en un equipo suman una cultura. Sea que la tengamos declarada o no, sea que la tengamos diagnosticada o no, sea que la tengamos identificada o no, ahí hay una cultura. Es sencillo, yo tomo un avión y me voy a otra ciudad y ya siento cómo las cosas se comportan diferente. Su comida, lo que piensan, ¿sí? De hecho, yo creo que, sin decir acá cuál sí, cuál no, varios tenemos ciudades donde nos gusta ir a hacer proyectos y otras donde decimos, bueno, qué pereza ir a hacer proyectos, por las razones que fuera, ¿no? No las pongamos acá, De acuerdo. pero eso, pero ¿de dónde sale esto? Porque donde hay personas hay una cultura. Y miren, la cultura es la que habilita el ámbito de lo que es posible y lo que no es posible hacer, ¿cierto? O considerar en cualquier equipo. Pongamos un ejemplo, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Yo, ¿por qué no llego a un velorio vestido de rojo? Voy a poner camisa roja, corbata roja, zapatos rojos. Es una posibilidad, pero ¿por qué no lo hago? ¿No? De repente allá en el fondo hay algo que me orienta y me dice, oye, esto como que hay algo que no encaja. Pero miren que no es una provisión o que yo no tenga un vestido, bueno, de hecho no tengo, pero no me lo pondría tampoco, pero No simplemente, te imagino miren, ni vestido de siquiera, rojo. exacto, ni siquiera aparece en mí la consideración de ir a comprarme un vestido rojo a mí, como Eliseo, ¿no? Entonces, ¿de dónde aparece eso? Entonces, cuando decimos que es la cultura la que habilita el ámbito de lo posible y no en los equipos, estos son palabras mayores. Significa que, en últimas, lo que va a ser posible o no dentro del proyecto, miren, es que vamos a hacer este esfuerzo o lo vamos a hacer de esta manera organizada o lo vamos... ¿Cuántas personas dicen, ay, ya usted empezó con sus normas, ay, usted ya empezó con eso? No, eso aquí. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de un proyecto que dicen, mire, acá no importa lo que se haga, aquí nunca va a pasar nada? Esa es una creencia interna seteada en la compañía. Y yo creo que a varios nos ha pasado, si no a todos. ¿Sí? Aquí nunca va a pasar nada. Al menos uno de los stakeholders o miembros del equipo aparece y nos bota esa bomba y nos la pone en las manos. Me dice, yo que creí que estaba dirigiendo un proyecto que era importante. Sí, sí, pero aquí nunca va a pasar nada. Cuando yo parto con personas que en el equipo tienen esa creencia, imagínense lo que esa persona quiere o no hacer para el éxito del proyecto. ¿Ven? Entonces, ojo, donde hay personas hay cultura. Ahora, entonces, contrapreguntemos. Si yo lo que quiero como gerente de proyecto es que el equipo esté alineado en función del éxito del proyecto, ¿no es esta pregunta una guía para mí en el proyecto? Venga, allá en mi corazón me asignaron el proyecto, ya tengo el alcance, ya tengo el cronograma, ya tengo todos los stakeholders mapeados. ¿Qué cosas aparecen en mi corazón y que me ha pasado en todos los proyectos que empiezan a surgir? Venga, ¿yo cómo consigo la lealtad de la gente? ¿Sí? De todos, en especial de la gente crítica, ¿sí? Del que sabe cómo es, ¿no? ¿Cómo consigo la motivación y la voy a mantener? ¿Cómo consigo el compromiso cuando a veces hay que hacer la milla extra? O a veces no es ni siquiera con la milla extra, es el compromiso con lo que planeamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hablado, Mauricio, no de hacer los planes quedan tan bonitos, pero luego seguirlo? ¿Sí? Qué complicado seguir un plan que, que, se, que se trazó, ¿no? Entonces, el compromiso de la persona, o esto que aparece luego en letras más pequeñitas, ¿cómo consigo que me aporte sus mejores ideas? ¿Ah? ¿No les parece que esas son preguntas profundas para un gerente de proyecto? Pues bueno, digamos que aquí queremos un poco aportar sobre eso. No van a salir ahorita con la varita mágica y nada, pues, pero sí, claro, como como profesionales dedicados a que las cosas salgan mejor, esas inversiones de no solo de dinero, sino los que nos metemos los seres humanos, salgan bien, ¿no? Yo me imagino, uno de mis grandes inspiradores, ¿sí? Al menos como compañía y objetivos, es SpaceX, ¿no? O sea, cuando yo escucho a Elon Musk, nosotros queremos ir a Marte, y ya, queremos ir a Marte. Y eso hace, cuando yo vi como ingeniero que los dos
propulsores de los cohetes se devolvían y podían aterrizar al tiempo. Yo decía, wow, qué cantidad de cosas. Pero yo como, ¿qué magia tiene esta persona para conseguir lealtad, motivación, compromiso? Y que tanta gente que sabe aporte sus mejores ideas para conseguirlo. Y eso yo cómo lo puedo llevar a mis proyectos del día a día, ¿no? Esa es una gran pregunta. No sé si están de acuerdo conmigo. Pónganme ahí en el chat si están de acuerdo o no, si esto es de interés o no para un gerente de proyectos o estamos hablando de otra cosa muy diferente. Mira lo que ¿Qué dicen opinas? acá. eh, para reconocer las apreciaciones de todo el equipo, sea en contra o favor, y así plantear planes al respecto. Dice Jorge, creo que mucho depende de un buen líder de proyectos, que rápidamente conduzca, integre e involucre a todos los miembros del equipo de trabajo hacia los mismos objetivos del proyecto. Los tiempos son limitados y si no se logra involucrar a todos desde un inicio, el proyecto va a tener contratiempos en todo, tiempo, calidad, costos, alcance. Dice John Carlos, porque existen ciertas reglas o normas para cada evento. Incertidumbre y cómo acercar al equipo. Lo que mencionas es clave. Eso puede echar al traste un proyecto. Y es que yo creo lo siguiente. Mira, Eliseo, que muchas personas dicen, es que empezamos sin claridad, empezamos sin el alcance definido, empezamos con unas fechas impuestas. Pero si vamos mucho más atrás, lo que empezamos es cada uno mirando para un lado diferente. Cada Ujú. persona del proyecto mira los peligros para mí, entonces soy enemigo del proyecto. Mira que no me interesa tanto, pero por mi estatus me nombraron sponsor, pero no tengo tiempo para eso, no me importa. El equipo piensa, pero todavía estoy terminando este proyecto, ya me quieren meter a otro. Entonces cada uno empieza pensando en algo completamente diferente. Y llegamos Así al es. inicio del proyecto y no nos hemos alineado. El alcance se podrá definir después, los tiempos podrán salir después, pero sí, pero por más esfuerzo que le pongamos a definir un alcance, a levantar requerimientos, a hacer la DT, todo, de nada no nos ayuda mucho si no estamos todos mirando para el mismo lado. Claro. Y eso súmale, Mauricio, que, a ver, si nos devolvemos allá a la imagen de la primera diapositiva donde son los focos, ¿no? De un escenario de teatro, ¿qué luces aparecen? ¿Cierto? Entonces, miren todo lo que aquí en 15 minutos ya hemos desarrollado del campo humano, ¿no? Y decimos, me gusta mucho para graficar de pronto este momento, Mauricio, una escena de la primera película de Shrek que vimos, no me acuerdo, donde aparece el rey pequeñito que había, ¿no? Y llama a todo el Ujú. pueblo y dice, bueno, hay que salvar a la princesa. Ese es entonces, digamos que la expectativa del proyecto es, va a salven a la princesa y me la traen a mí. Y sale el gran líder, ¿no? Como aparecen muchas de las organizaciones, allá en el balcón donde lo vemos, miramos para arriba. Dicen, bueno, en esta empresa que nos estamos, bueno, la princesa es para él, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta en los términos de cultura organizacional. En este caso de Shrek, la princesa es para él, pero llama a todo el pueblo, hay que ir a conseguir a la princesa, ¿no? Bueno, durante este camino muchos de ustedes morirán, pueden morir, pero es un riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Mm. Entonces muchos de ustedes van a morir, es donde decimos, bueno, y aquí, ¿qué lealtad voy a conseguir? ¿Cuál es la motivación que imprimí en el equipo? ¿No? ¿Qué compromiso va a tener en este caso donde los que ponen y los que van a resultar con las heridas de guerra son otros? Pero eso es un riesgo que yo allá desde mi balcón estoy dispuesto a asumir. Esos tiempos ya pasaron, es lo que hablamos mucho en transformación organizacional. Me gusta en el aporte que no sé quién lo hizo allí donde dice, miren, nosotros como líderes nos toca mirar esto, porque, vean, claro, pongamos sobre la mesa, yo voy a una empresa que está conformada por gente, tiene una cultura. Vengo de una empresa de pronto como consultor o como empresa de gerentes de proyectos, mi empresa tiene otra cultura, van dos. Y me meto en un proyecto donde reúno una cantidad de gente para alrededor de un objetivo que tiene otra microcultura, van tres. ¿A cuál le pongo atención? ¿Quién va a resolver este problema?
Bueno, pues la noticia que tenemos es que en principio todo el mundo va a mirar al gerente de proyecto y no Ujú. necesariamente al del cliente, sino al que viene a dirigir, porque se supone que tengo los galones, como se dice en los deportes, necesarios para dirigir esta empresa, esta barca. Y como bien lo pusieron ahí, son cosas que necesito tener bajo, por lo menos estarla mirando, por lo menos estar mirando y ver entonces qué hago. Pero esto es lo que queremos. Si todos queremos que el proyecto salga bien, que todo el mundo está, esto es lo que estamos buscando, lealtad, motivación, compromiso, demás, ¿no? Entonces, bueno, veamos entonces qué podemos hacer para ir en eso. Quiero desarrollar en este momento algo que le hemos llamado el enfoque consciente. Y es sencillo, precisamente, ¿cuál es el escenario real del proyecto? Este. Seamos conscientes de cuál es el escenario, ¿no? Normalmente nosotros en los proyectos miramos que hay una estrategia, que hay una estructura organizacional, todo el equipo que necesitamos, la disposición, los elementos, la tecnología que vamos a necesitar, qué productos o servicios vamos a desarrollar con este proyecto y demás. Tal cual como pasa en el macro, en una organización, pasa en el micro, si se quiere, de mi proyecto o en el ámbito de mi proyecto. Y normalmente ponemos los ojos ahí. Y muchos marcos están diseñados para trabajar y que las cosas no funcionen ahí. Pero luego les quiero invitar a que miren el anillo azul que está por debajo y que le llamamos cultura, y ya he mencionado 2 o 3 veces esta palabra aquí, y es, ¿qué pasa con la cultura real, el escenario real, que podemos llamar cultura, en el cual se está desarrollando el proyecto? Ahí hay unos modelos de liderazgo, tácitos o no. ¿Cuáles? Los de la empresa donde voy a hacer el proyecto, los de la empresa donde vengo, los míos, los propios míos, ¿sí? Porque yo como persona tengo un estilo de liderazgo que seguramente todos hemos estudiado en algún ámbito, ¿no? Pero aquí aparecen otras cosas que no siempre tenemos en cuenta, ¿cierto? Y es el principio, los principios y las creencias con las cuales el equipo parte. Yo ahora les di una, por ejemplo, cuando una persona dentro de un día, en alguna conversación, dijo, mira, aquí no pasa nada, aquí nada va a cambiar. Llevamos 30 años haciéndolo, ha habido 3 proyectos y eso no va a cambiar, ¿cierto? O compartimos con la creencia, uy, esto va a estar difícil. O compartimos con la creencia, eh, mm, cualquiera que sea, no es el momento, no está el apoyo completo, y hay algunas que no se dicen, porque qué chévere con las que se dicen, pero hay otras que no se dicen. Por ejemplo, tengo miedo, ¿eh? Que le puede pasar al gerente de proyecto o a cualquiera de las personas del equipo. Tengo miedo que esto suceda. Son cosas humanas y que no siempre declaramos, pero que hacen parte de la cultura. Y hay claramente, Mauricio, equipos que han trabajado con miedo. ¿Y en dónde se empiezan a notar estos principios y creencias que hay en los equipos de los proyectos? En los comportamientos que hay. ¿Se acuerdan que dijimos que la cultura habilita lo que es posible o no? Pues entonces, ¿cómo se está comportando la gente? Y como gerentes de proyectos empezamos a decir, oye, pero es que el equipo no se mueve, pero es que este cliente no. ¿Y en qué estamos hablando? ¿Por qué no se está moviendo? ¿Qué estará faltando? Bueno, el escenario consciente entonces contempla todos estos ámbitos del equipo y digamos del desarrollo del proyecto en términos generales, pero ahora quiero que enfoquen su mirada en el centro. Y es que muchos proyectos no tienen claro, más allá del alcance, más allá de todo eso, un propósito. Es una cosa muy diferente. Todas las empresas tienen misión, tenemos una visión. Mi proyecto puede tener una misión, puede tener una visión, se lo puedo diseñar, lo puedo identificar, lo puedo declarar, pero muchos saben que no tienen un propósito. Aquí quiero traer un ejemplo, Mauricio, que una vez conversamos y hablamos. Cuando hace unos 8, 9 años se necesitaba evaluar en Australia, detectaron que el arrecife estaba acelerando, ¿cierto? Digamos que su descomposición, ¿no? Se estaba afectando negativamente. Y ellos decían, sí, pero necesitamos evaluar el mismo día, ojo, el mismo día, durante 2 días. El arrecife que comienza en Australia y sin mal no estoy, llega hasta México, discúlpenme los que sí lo sepan, si me equivoco, pero entiendo más o menos, fue lo que vi en ese momento, desde Australia hasta México.
diagnosticar al mismo tiempo qué está sucediendo en cada uno de estos espacios, tomar fotografías, medir temperaturas. Bueno, ahora necesitamos fotógrafos expertos, necesitamos buzos expertos, necesitamos cuántos y cuáles, cuánto nos va a valer, cómo los vamos a conseguir, cómo hacemos que trabajen el mismo día. O sea, esto era terrible. Apareció una persona que dijo, ¿sabe una cosa? En últimas, esto es salvemos el arrecife. Montemos una página web y digan, necesitamos ayuda porque queremos salvar el arrecife. Y salvar el arrecife se volvió un propósito alrededor del cual todo lo que costó el proyecto fue montar una página web donde necesitamos voluntarios, fotógrafos marinos, buzos con experiencia, no sé qué, dónenos 2 horas de su tiempo y por favor tomen esta fotografía, hagan eso. Bueno, conclusión, el proyecto se realizó, muchísima gente donó sus 2 horas, no sé qué, porque todo el mundo que quería, salvar el arrecife. Entonces, lo que estamos diciendo es que, como voy a ir un poquito más aquí adelante, a ver, cuando yo tengo un propósito, soy capaz de convocar a un equipo, movilizarlo, unirlo e inspirarlo a que alrededor de un proyecto, de que algo suceda y de que suceda como yo lo he planteado. Entonces miren la importancia, señores gerentes de proyecto y señoras gerentes de proyecto, que haya un propósito en cada uno de los proyectos que yo emprendo. Muchas veces lo dejamos tácito, muchas veces nos limitamos al alcance o a la expectativa del proyecto. Pero cuando yo logro que un proyecto tenga un propósito, así como decía Luther King, tengo un sueño, ¿cierto? Ustedes recuerdan, todos hemos visto seguramente este discurso que era para los negros, pero cuánta gente blanca había. Mm. ¿Eh? Él logró movilizar, convocar, mover, todo eso. Tengo un sueño, eso como le llamamos, un propósito. Entonces, ¿saben una cosa que es súper urgente e importante detectar en cada uno de los proyectos? ¿Cuál es el propósito que tiene este proyecto? Y ese propósito, ¿cierto? Tiene que estar anidando al mismo tiempo cuál es el impacto que yo voy a crear con mi proyecto en aquellos que se van a ver afectados por este proyecto. Y ese propósito no puede ser salven a la princesa para mí mientras algunos de ustedes mueren. Y así todos vamos a estar contentos. No, si acaso yo. Pero hoy en día sabemos que todas las personas que participamos de una empresa, de un proyecto, queremos saber qué de ese proyecto me beneficia a mí. Y entonces esto empieza a decir, bueno, entonces ahora tenemos dos propósitos para alinear. El propósito del proyecto y mi propósito como persona o profesional. El mayor éxito está cuando yo, como persona, que conozco mi propósito, porque sé, lo intuyo, lo que me encanta, lo que me gusta hacer, aquello que haría gratis, ¿sí? Qué rico que ustedes tuvieran un equipo de gente que diga, este proyecto yo lo haría gratis. Y si me toca el fin de semana y trasnocha, yo lo hago con gusto, porque es que es para esto. Salvemos el arrecife, vamos a Marte. Eh, tengo un sueño. Y ese Sí, es un Mauricio. punto donde muchos gerentes de proyectos lamentablemente no nos detenemos. Fíjate que empezamos hablando que del alcance, que de las fechas, que de la claridad. Pero la pregunta es, ¿y para dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Qué es lo que se busca hacer? Es como lo que yo digo siempre de la historia de los dos albañiles, que uno está pegando ladrillos y el otro está construyendo una catedral. ¿Cuántas veces nos detenemos un momentico al inicio del proyecto y pensamos, un momentico, ¿esto para qué es? ¿Cuál es el motivo inspirador detrás de esto? Y sería genial poder llegar a ese punto donde tú dices, donde la gente diga, este proyecto me apasiona tanto que lo haría gratis, trabajaría gratis por estar ahí. Imagínense ustedes poder llegar a ese nivel de pensamiento, de cultura del equipo del proyecto que diga, estoy tan apasionado por esto que lo haría gratis. ¿Cómo podemos llegar allá? Exacto. Entonces, primer gran punto que estamos aportando es, en sus proyectos, detecten, creen, ¿sí? Generen y declaren
un propósito superior que convoque, que una, que movilice y que inspire, ¿vale? Entonces, me vuelvo un poquito porque esta la salté ahorita si lo notaron, y es, ¿cuál es entonces la microcultura del equipo en torno al proyecto? Si ya vimos que la cultura detecta, setea de alguna manera, configura de alguna manera el ámbito de lo que es posible y no dentro del proyecto, les hago una pregunta. ¿No les interesa a ustedes saber cuál es la microcultura del proyecto, del equipo del proyecto que ustedes van a desarrollar? ¿Sí? O sea, ¿a qué se están enfrentando? ¿Realmente qué están liderando? ¿Sí? En términos de motivación, no es de interés de ustedes, porque ojo, vimos, ya está el de la organización, ya está el de donde yo vengo y el que se me genera, ¿sí?, en el proyecto. Y ese que se me genera va a estar a su vez influenciada por esas culturas superiores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas veces queremos hacer algo en un proyecto pero no se puede? ¿Por qué? Porque es que aquí en esta empresa no se ve bien o eso no es posible o algo. Lo que es posible o no lo dice la cultura, no más, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos este propósito. El propósito es el core de la cultura o la microcultura, ¿vale? Es el corazón alrededor del cual usted detecta todas las demás aristas de esa cultura. Y es que miren, muchas veces de una nos entregan un objetivo y nosotros nos vamos a la estrategia para cumplir el objetivo. A mí me pasó muchísimos años. Cuando yo empecé a aprender gerencia de proyecto contigo, Mauricio, de ver todas esas cosas que, no sé, yo era de los que un proyecto tiene inicio, planeación, lo recuerdo bien de la primera clase por arrancando este siglo. Eh, Inicio, planeación, la ejecución, luego se mide, todavía me acuerdo las 5. Y a propósito las vi que día como gerencia de proyectos en una página web y yo dije, no es posible que todavía se hable así en estos términos. Pero Uy, bueno, me salgo sí. paréntesis. Pero uno se va derecho a la estrategia. Entonces, miren, cuando yo tengo una, aunque normalmente lo que me declaran a mí en una organización es que la aspiración de futuro que usted tiene, ¿sí? ¿No? Yo con este proyecto voy a lograr esto, vamos a pasar de este punto a este otro, las metas, bueno, en fin, todo esto que también es inspirador, por supuesto, hace parte de la visión. Y lo acoto con el alcance, esto que ha aparecido tanto aquí en el chat, ¿sí?, que en últimas ese alcance es cuál es el aporte a los objetivos del negocio, ¿sí? El alcance en última es el impacto, mira, que yo voy a tener, ¿sí? De ahí lo sumo y puedo plantear una estrategia. Pero miren cómo eso, cuando yo pienso así, que no está mal, pero no está completo. Estás un poquito cojo. Ahora, cuando al impacto que yo quiero generar a los objetivos del negocio, dado el alcance que tengo en mi proyecto, le sumo un propósito movilizante, movilizador, convocante, que una, miren que el propósito que está dando razón. Tengo una razón que da sentido a los esfuerzos que cada uno de los miembros del equipo va a poner. Cuando yo a ese alcance le pongo el propósito, tengo la sumatoria de algo que puedo llamar la cultura o microcultura de mi equipo. ¿Vale? Entonces, ya que tengo cultura, puedo saber, como ya sé que esa cultura me afecta tanto, necesito entonces, por supuesto, tener en cuenta que esa microcultura de mi proyecto necesito que sea funcional. Miren la foto de esta persona. Yo cuando la vi me gustó muchísimo porque decía, ¿qué me traduce? ¿Es serio? ¿Es ejecutivo? ¿Es un payaso? ¿Es alegre? ¿La mezcla de las dos? O sea, ¿funciona esa corbata? Si lo quiero con corbata, lo quiero con ping-pong en la nariz, ¿no? Es decir, lo que sea yo que pueda modelar o declarar como cultura, de alguna manera tiene que ser funcional a los objetivos que como gerente de proyecto a mí me dieron, ¿sí?, para el proyecto. Sí. Y es que veo mensajes disonantes. Estoy de corbata, pero tengo un ping-pong en la nariz. ¿Para qué estoy? ¿Soy serio o soy el payaso? Y muchas veces los gerentes de proyectos damos mensajes disonantes a nuestro propio equipo. Y habrá personas que tomen uno, que tomen otro,
y estamos nosotros mismos disociando el equipo. Estamos nosotros mismos creando una microcultura disociativa dentro del equipo que evita o limita las posibilidades de unirnos hacia el mismo frente. ¿Cómo ves tú eso? Claro, imagínate. Cuando las culturas van en contra, ¿sí? Que me ha pasado mucho, como buen rolo cachaco acostumbrado a trabajar muchas horas al día, no sé qué, llegué a otra ciudad, me dijeron esto es urgente, dice esto es urgente. Yo me concentré, todavía era un consultor en esa época, y cuando a las 5:30 de la tarde digo, listo, sé qué hacer, vamos al vuelto y miro, no estaba nadie. Yo se fue la empresa, quedé yo solo, ¿qué pasó? Y llamé al jefe y mira, es que ya sé qué hacer y me dijiste que esto era urgente. Me dijo, sí, sí, delicioso es urgente, mañana a primera hora lo resolvemos. Yo, bueno, yo pensé que como era urgente, aquí en Bogotá algo urgente sería, todo el mundo se queda hasta que lo resolvamos, en el contexto de lo que yo estaba haciendo, digámoslo, ¿no? No estoy diciendo que esa sea una verdad, sino en el contexto de lo que estaba operando, todo el mundo se hubiera quedado porque era urgente. Así entiendo yo la urgente. Entonces imagínate, cuando tú estás hablando de estas disonancias, mira, precisamente aquí eran dos culturas. La mía, que venía a trabajar en otra ciudad que no es mi cultura, y la del resto del mundo. A pesar de que es urgente, eso es para mañana. Yo lo hubiera resuelto ya. Tenemos dos culturas diferentes respecto de una punta. Entonces, ¿cuántas cosas necesitamos poner de acuerdo, como tú dices, para que no sean disonantes? Ahora, como ustedes ya, a partir de esta máster, dicen, bueno, pues le voy a poner cuidado a la microcultura a mi proyecto, esta es la otra noticia. Es que esa cultura trabaja a favor o en contra suya. Es así de sencillo, porque hay una. Ahora usted lo que necesita detectar es si la que hay está a favor de los objetivos que usted tiene o si está en contra de los objetivos que usted tiene. Como por ejemplo esto, tengo los tiempos apretados, necesito la gente concentradita, 4 horas diarias. Digamos que es un proyecto que va a ser así, 4 horas, pero concentraditos. ¿Sí? Entonces, pero en esta cultura no va a ser posible, porque cada vez que juega la selección Colombia hay 2 días que no se trabaja, por ejemplo. Mm. Entonces, ¿qué puede suceder? Y es absolutamente válido para esa cultura. Y aquí no estamos para decir cuál cultura es buena o cuál cultura es mala. No, es si es funcional o no para unos objetivos. Porque por algo, ya que puse el ejemplo de la selección Colombia, por algo está allá. Significa que para algunos objetivos esa es la cultura que funciona. Así que trayéndolo a nuestro proyecto, ¿cuál es la cultura que funciona? ¿Sí? Bien, Mira lo que dicen entonces, acá. Dice, de acuerdo, un gerente debe tener empatía, definir las tareas con la mayor precisión de todo el equipo, identificar los riesgos, revisar cada día cómo va el cumplimiento de las metas, brindar ayuda cuando se requiera. El propósito es único para cada proyecto. Si la cultura no está alineada a la estrategia, la cultura se va a comer a la estrategia, se come el proyecto y no lo deja avanzar para lograr sus objetivos. Y dicen también, por ejemplo, los carnavales. Aquí en Colombia que tenemos fiestas de todo, por todo, para todo, y eso que yo no sé si todavía hay tanto reinado como había antes, pero eso también incide muchísimo en la cultura. Es como sí, el viejo chiste, ¿qué significa ahorita? Es una palabra que se utiliza muchísimo. Significa claro. nunca, significa más tarde, significa mañana, significa ya, significa... Eso Y es esa reflejo palabra, también de la cultura que tenemos en los proyectos. claro, claro. Recuerdo tanto escuchar eso en otra ciudad de Colombia donde me dijeron ahorita, pero yo no entendía que cuando me dijeron ahorita, me estaban diciendo que eso no iba a ir. Yo lo tomé como bueno, eso le van a dar prioridad. No, cuando me dijeron ahorita, eso no va. Me acordaba tanto de ti, pero yo lo entendí porque alguien me lo explicó. O sea, me vio que yo me quedé esperando y él me dijo, no, 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 lo que te quisieran decir es, eso no va a ir. Wow, bueno, importante. Salió esta frase importantísima ahí, alguien la mencionó, viene de un libro de cultura que dice, la cultura se come la estrategia al desayuno. Así es de importante conocer el escenario real en el que se movilizan nuestros proyectos. Gracias por ese aporte también. Están saliendo cosas muy interesantes en este chat. Muy bien. Bueno, entonces,
esa cultura necesita que sea funcional a mis objetivos, o sea, que trabaje para mí, no en contra mí. Por tanto, necesita estar alineada al propósito y a los objetivos del proyecto. Miren cómo va apareciendo. Necesito un propósito que me jale la gente. Luego necesito una microcultura de proyecto, ¿cierto? Que se alinee para que sea funcional a ese propósito y a esos objetivos del proyecto. ¿Sí? Trabajando en todos estos temas de cultura organizacional, una empresa dijo, yo quiero ser como Google, pero luego que analizamos la empresa, decíamos, pues usted lo que no le va a convenir una cultura como la de Google, que muchos dijeron, qué rico trabajar todo el mundo con un rodadero bajando, entonces almuerzo, no sé qué, todo el mundo tiene, sí, pero ahí, si yo lo que quiero montar es una oficina de abogados, de pronto eso no me traduce lo que quiero eh, expresar como cultura de mi compañía, ¿no? Entonces, no hay una cultura, digamos, como un template de cultura funcional. No, no, no. Cada objetivo necesita su cultura que sea funcional. Hay que encontrarla y diseñarla. Entonces, esa cultura que son los comportamientos en coherencia, le sumo mi organigrama, ¿cierto? Mi estructura organizacional y ahora tengo un modelo de gestión que es mucho más completo, ¿sí? Que es mucho más macro, que aborda mucho mejor el escenario real del proyecto que voy a gerenciar. Miren, si ustedes dejan la cultura por fuera, entonces están dejando una patita de la mesa muy importante por fuera. Y cuando hablamos de esa cultura, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hoy en día no podemos sacar de los componentes culturales a la tecnología. Me pasó en una compañía de de leyes donde la gente precisamente, quienes sabían, eran personas de 40, 50 y más años, pero la compañía quería digitalizarse, por tanto meterse en ese mundo, y ahora tiene dos culturas alrededor de un propósito organizacional, ¿cierto? Que es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, no puedo que la gente que sabe se me vaya y los nuevos que vienen con la tecnología no saben cómo uno esas dos culturas. Entonces fue genial, ¿no? Entonces la tecnología es importante, los símbolos que empiezan a aparecer en la compañía. Y todos esos componentes, ¿cuáles son las creencias? ¿Qué son una creencia? Una idea que damos por hecho. ¿Sí? Por ejemplo, eh, esto que yo te decía, no importa qué hagamos, aquí nada va a suceder. Bueno, si esa es la creencia, en serio, que no importa lo que hagamos, así, tal cual. Entonces, las creencias son súper importantes, mirar cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven para el proyecto, cuáles hay, detectarlas, diagnosticarlas y diseñar unas que sí me sirven, ¿no? Igual, ¿cuáles son esos valores? Son esas normas positivas, compartidas, que no se negocian. Recuerden, nosotros dijimos que todos los días a las 7 de la mañana y que íbamos a ser puntuales para esta reunión y que la reunión no iba a durar más de 15 minutos y lo que sea. Bueno, eso también están dentro del espacio de las normas, ¿no? Pero, por ejemplo, hagamos lo que hagamos, no vamos a actuar en contra del ser humano. Wow, miren que aquí estamos haciendo esto va a ser importante. Y no crean, esas muchas cosas eso hace que el propósito, que personas claves, voy a ir un paso atrás. Decimos desde la cultura organizacional que hoy en día el talento no se contrata, no es posible. El talento se atrae, el talento trabaja donde quiere, dado todo esto en nuevas situaciones culturales en el mundo, esto no es de nadie en particular, ¿cierto? Se atrae. Entonces, eh, ¿y el talento dónde va a estar? Donde se alinee su propósito con el propósito de lo que está haciendo. Y muchas cosas de esas van a ser los valores. Mucha gente se va de un lugar a otro y dice, porque ya no comparto. Entonces los valores van a ser muy importantes. Las normas que fijemos y con las cuales nos comprometimos todos. Una norma no aparece hoy en día, ¿no? Entonces yo como tengo la sartén por el mango, esta es la norma. Entonces, normalmente no. ¿Sí? Venga, ¿qué es lo que funcionaría mejor? Dado que esto es importante que lo tengamos aquí claro y que todos nos comprometemos, todo el mundo levanta la mano. De ahí en adelante tengo derecho a exigirlo. Recuerden que nos comprometimos con esto, esa fue una norma que diseñamos, ¿no? Se elige respetar, ¿sí? Las normas son normas porque en general el complejo de la gente elige respetarla y por eso toman relevancia en una cultura. Luego viene el lenguaje. En otro escenario, si quieres después lo podemos hacer, Mauricio, vemos cómo el lenguaje realmente muestra la cultura en la que se está desarrollando un equipo.
y por supuesto los modelos de liderazgo. Estos serían los componentes. Eh, Algunos autores ponen otro más, algunos quitan alguno de estos, algunos unen. Para mí, esta es como la mejor exposición de los componentes culturales cuando hablamos de un proyecto o una organización. Bien, entonces, Mauricio, pasemos a este otro punto, porque ya hemos tenido como un buen momento para decir, bueno, toda esta es la problemática, esto realmente sucede y que bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Vengamos con sentido acá. Entonces, aportemos otro par de conceptos adicionales en el qué hacemos. Por favor, si aparecen preguntas, no duden en hacerlas y vamos dialogando, ¿no? Cosas que usted como gerente de proyecto necesita tener en cuenta. Usted eh, pretende que la gente adopte algo, un nuevo producto, un nuevo servicio, el cambio que viene con el proyecto, no sé qué. Es que yo sueño que, claro, esto va a ser súper especial, qué bonito, no, mire, y yo lo voy a sacar, pero usted sueña con algo, que cuando eso esté, la gente lo adopte. Y adoptar es tal cual eso, como cuando uno adopta un hijo, uno no adopta una parte, la parte, no, uno adopta el, el concepto completito, ¿no? As is, ¿no? Entonces, adoptar. Y adoptar implica romper paradigmas. La gente necesita romper paradigmas para lograr adoptar un nuevo producto o servicio, ¿no? Miren, a pesar que así lo queramos y a pesar que así sea nuestra aspiración, no todas las personas tienen la misma disposición al éxito del proyecto, no. Y esta curva es algo súper estudiado, ¿sí? Que es la curva de adopción y seguramente la conocemos, pero traigámosla acá, porque más o menos el 50% de su población siempre va a estar más o menos fácil. Hay gente que se sube a un bus sin ver para dónde va. Le gusta estar en rutas nuevas, en cosas. Mire que va a implementar ese cambio yo, porque qué bueno, son súper necesarias estas personas, ¿sí? Son los early adopters, hay gente que hace fila para comprar el nuevo iPhone, no importa si está en invierno, si está nevando, no. Yo quiero, no. Bueno, los early adopters, ¿no? Están los que uno les cuenta el objetivo, más o menos un 34% y dicen de uno, vamos. Pero el otro 34% según la curva dice, no me convence, tiene que trabajar eso. No, tengo esto, eso. Entonces, la segunda parte de la curva son la gente en la que tenemos que identificar y trabajar para ayudarles a romper esos paradigmas, pero ojo con el último porcentaje, ese último 16%, 15%. Mm. Son los rezagados, pero es que en los rezagados tenemos los stoppers, la gente que está en contra, y muchas veces tiene poder. Entonces, el gerente de proyecto necesita saber que si yo quiero que se adopte el resultado de mi proyecto, ¿sí? Ese propósito, tengo que tener en cuenta que estoy rompiendo paradigmas para por lo menos un conjunto mínimo del proyecto que tiene otra disposición al éxito. Por tanto, tengo que trabajarlo. Es decir, hacer algo por eso. Ahora, Imagínate, si me muestras la curva anterior, por favor, el poder que tendríamos si cruzamos esta curva con nuestras matrices de clasificación de stakeholders. Por lo menos decidiendo las personas con poder dónde están en esta curva, para poder saber qué tenemos que hacer con ellas. Porque, vean, en este caso, lo que plantea Eliseo es supremamente valioso. La gestión del cambio, que es la que buscamos que se aplique para poder que al final el producto se empiece a utilizar y haya menos traumatismos en la puesta en marcha, en la puesta en operación de cualquier producto, también se aplica para un proyecto. Si nos ponemos a pensar, en términos de proyectos, solo hay dos tipos de organizaciones. Las que hacen proyectos para consumo interno y las que hacen proyectos para consumo externo. Es decir, una empresa que para poder seguir, crecer, en fin, hace proyectos internos y la empresa que vive de hacer proyectos. En la última, la que vive de hacer proyectos, digamos que la curva es como más achatada, es mucho más fácil, porque la gente sabe, si no hacemos proyectos no vivimos, si no hacemos proyectos no surgimos. Pero en la primera, que son la gran mayoría de organizaciones, donde los proyectos se hacen para consumo interno, son organizaciones donde estamos viviendo el día a día en una operación continua, en donde un proyecto es algo disruptivo
activo, una bacteria que entra en un entorno que vive de una operación y a la que todos los glóbulos blancos de la organización van a atacar, porque no permiten que me saquen la gente de la operación, porque ese proyecto puede esperar, porque es más importante el cierre del mes, porque es más importante la venta de esto que el proyecto en sí. Entonces, imaginémonos que pudiéramos cruzar esta curva o tener identificadas los stakeholders dentro de esta curva. Una nueva dimensión de nuestras matrices de clasificación. Poder, capacidad de adopción o poder versus actitud frente a la adopción. Y todas aquellas personas que están en los rezagados, que tengan poder, eh, enfrentarlos de cierta manera especial para, no sé, voltear sus ideas, girar sus ideas hacia el beneficio del proyecto. ¿Cómo lo ves tú? Completamente, Mauricio, de acuerdo. Y sumarle un poquito que a veces una persona no está en contra de algo que suceda, ¿cierto? Uno lo puede leer, yo lo puedo leer como incluso como un capricho, como querer, pero miren que detrás de eso hay un paradigma de esa persona. Incluso cuando esa persona lo está haciendo libremente, saben que me voy a oponer a esto, pero ¿qué hace que esa persona quiera oponerse a algo? O sea, no solamente alguien que está rezagado en la adopción, sino que está dispuesto a oponerse a que otros lo adopten. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa persona? ¿Dónde puedo yo entrar y desactivar algo para esa persona para que ahora por lo menos ya no se oponga, si no está dispuesto a adoptar? A veces nosotros utilizamos una frase en cultura organizacional y decimos las personas cambian o cambian las personas, porque hay puntos donde hay cosas que son innegociables. Pero miren que para llegar a ese punto necesitamos hacer una buena identificación y un buen trabajo con la persona para detectar qué es lo que está limitando esa posibilidad para ellos. Y son temas humanos, absolutamente. Sí. Bien, Mauricio. Entonces, esto lo complementa un poco, ¿no? Y es que como gerentes de proyecto no podemos perder de vista que un proyecto pues apareció porque hay que hacer un cambio en la organización. ¿Sí? Algo hay que transformar, hay algo nuevo que necesitamos que aparezca. Y esos cambios tienen implicaciones. Normalmente nosotros partimos de algo de una base que no necesariamente puede ser real. Y es que dado que es un cambio que yo leo, pues yo desde fuera o como gerente, leo como positivo a esa organización, entonces ya obligatoriamente todo el mundo viene con la misma idea, ¿cierto? Es más, como líder de proyecto, no necesariamente conozco cuál es el impacto que va a traer el proyecto, al menos al arranque, y aquí estamos hablando del arranque de los proyectos. Y miren cómo es necesario conocer eso, ¿no? Las implicaciones del cambio. Esta fotografía, cada fotografía que está en las láminas, están pensadas para traducir, digamos, de alguna manera eso. Miren, una mariposa puede volver a oruga. Entonces, ese es un sencillo planteamiento que yo me hago. Este cambio se puede deshacer en caso que la compañía, o sea, ¿cuál es el tipo de cambio que está enfrentando la compañía? ¿Sí? ¿Qué implicaciones va a traer para ellos? Porque cuando yo digo de oruga voy a mariposa y sé que no puedo volverme a los pasos atrás, eso genera en muchas personas temores, miedos, confrontaciones, ¿sí? Que hay que negociar para poder atravesar, ¿no? Hasta que la gente aprende que de repente el futuro podría ser mejor. Y aquí entonces aparece esto, y es que cuando yo como ser humano digo hay un cambio, cualquiera que sea, por pequeño que sea, pues cambiar implica perder algo, dejar algo atrás. Eso es natural y además necesario. Por eso se llama cambio, porque estoy dejando algo y estoy tomando algo. Y eso, Kubler-Ross lo tiene en su libro del duelo, implica un proceso de duelo, ¿no? ¿Sí? Y es que todos entramos, desde que conocemos la noticia, pues hay un shock, la noticia de que vamos a hacer esto, estamos pensando en esto, o ya sucedió algo
que nos va a transformar, nos va a cambiar, ¿cierto? Hay un shock. Y ahí empieza a atravesarse una etapa de negociación donde como seres humanos tenemos que empezar a ver con qué conecto, con qué no, ¿sí? Eh, la frustración que viene, muchos llegan a la depresión, luego empiezo a experimentar qué pasa así, y en general voy atravesando esta curva de duelo. Un gerente de proyectos no puede pretender que hay una reunión en la que yo digo, a partir de mañana todos vamos a estar motivados porque esto va a suceder y todo el mundo está motivado mañana. O sea, hay cosas que el ser humano no mastica de esa manera. Los seres humanos vamos a necesitar conectar con cosas que nos ayudan a decir, dejo atrás esto y retomo esto. Es como cuando estamos aprendiendo a nadar y estamos todavía cogidos del murito de la piscina y tiene que haber algo que me impulsa a mí a decir, me suelto y dejo atrás el muro y ahora voy hacia aguas, ¿sí? Abiertas. Todo cambio implica eso. ¿Y cómo está absolutamente relacionado con el modelo, ¿cierto?, de la conformación de equipos, ¿no? Y todo equipo también va a pasar por esas etapas, desde que se conforma, tienen su primera crisis o su etapa de crisis, luego vienen las negociaciones, ¿no? Mauricio, que en otros escenarios nos has hablado del modelo de equipo, no sé si quieres complementar ahí algo. Sí, el modelo de Bruce Stockman es un modelo que está comprobado que representa las 5 etapas por las que todo equipo pasa. Todo equipo pasa por ahí. Si recordamos, tenemos la formación, que es donde todos llegamos, apenas nos estamos conociendo, todos somos muy decentes, amigables, queridos, todo el mundo está pensando, uy, este debe estar aquí porque debe ser buenísimo en esto, y este debe ser pilísimo en esto, en fin. Y luego empezamos a trabajar y empieza la tormenta. Y en la tormenta nos damos cuenta de que eh, se forman coaliciones, que hay personas que ya formaron un nicho allá, una rosca allá y otra rosca acá y son unos contra los otros en vez de colaborar hasta que llega la normación. Momentico, que vamos a trabajar así, organicemos esto así, estas son tus responsabilidades, estas las tuyas. Y luego llegamos al desempeño, cuando ya todos estamos organizados y estamos en desempeño, hasta que llega la retirada o la disolución del equipo. En el modelo de Brock Stockman sucede algo muy particular y todos lo hemos vivido. Así sea una sola persona que entre o salga del equipo, todo el equipo vuelve a caer a formación. Todo el equipo vuelve y vuelve otra vez tormenta, normación, desempeño y retirada. Y ese modelo se alinea perfectamente con esta curva de Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque empezamos con un shock. Cuando nos formamos y empezamos a trabajar bien el shock, luego viene la negociación, esa negociación donde empezamos a ver cómo nos organizamos, viene la frustración, pero esto no era como me lo pintaban, esto es diferente, no me siento cómodo, me deprimo y ya no quiero colaborar, eh, me siento bajo de energía, hasta que empezamos con a asimilar la nueva situación. Ahí es donde entra la normación y nos empieza a ayudar. Y ahora que ya estamos con unas normas de trabajo en equipo, que ya sabemos para dónde vamos, tomamos la decisión de abordar esa nueva situación y empezamos el desempeño y la integración. ¿Sí? Entonces, se alinean perfectamente. Y es muy interesante ver esto porque en la curva de Brock-Stockman lo que vemos es desempeño del equipo en el eje y el tiempo en el eje Z, en el eje X, perdón. Pero aquí lo que vemos es cómo esa moral y competencia van también a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, la labor del gerente de proyectos consiste en que estas etapas, tanto de Kubler-Ross como de Brock-Stockman, se surtan lo más rápidamente posible. No vamos a poder eliminarlos, no vamos a poder eliminar la depresión, ni la frustración, ni la negación, pero podemos buscar
que eso se dé mucho más rápido. Y para poderlo lograr, pues necesitamos alinear al equipo mucho más rápido y conocer y transmitir esa visión de para dónde vamos, esa visión motivadora, esa visión que nos mueve, que convoca al equipo. Claro, Mauricio, completamente de acuerdo. Mira, entonces cuando un equipo se conforma en un inicio para dar eh, para darles a conocer que van a ser parte de un proyecto, que son el equipo de un proyecto, no podemos partir como gerentes de proyecto pensando que todo el mundo se subió al bus con altísimo compromiso, altísima lealtad, altísima motivación. No va a pasar, no va a pasar. Mucha gente dice, oh, otra vez aprender. Oh, se fueron mis fines de semana de los siguientes 4 meses. Oh, ¿será que me van a echar? Yo, ¿cómo puedo pretender que una persona que de partida diga este proyecto pone en duda mi continuidad en la organización, pues parta con altísima motivación? ¿Y qué decíamos que necesitábamos en el corazón o que queríamos en nuestro corazón al inicio? Que todo el mundo estuviera feliz de estar en este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer como directores de proyecto? Por lo menos ser consciente que de partida todo el mundo está en una de estas etapas. A lo mejor alguien parte ya integradito, ¿por qué no? ¿Cierto? A otros necesitamos ayudarles a que tomen la decisión de integrarse. Puede ser que necesiten ir a una etapa anterior donde experimentan de alguna manera que puede ser positivo o bueno para ellos estar en esto. Y todo el resto tenemos que ver pues, qué hacemos, ¿no? Cuando estamos en depresión, frustración, negación, pero hay que detectar. Al menos ser conscientes de esto nos hace tener ya un inicio diferente de proyecto. Bien, pongamos un último punto sobre esto, Mauricio, y es cómo se instala, se instaura la cultura, ¿no? Entonces, es como en la casa. Normalmente en la casa los hijos terminamos haciendo lo que vimos que se hacía en la casa. ¿Cuántos educamos a nuestros hijos, los que hemos sido padres, porque así nos educaron a nosotros? ¿Sí? En términos generales, el equipo termina haciendo lo que los líderes hacen. Y no es extraño, por el contrario, es más bien común que se encuentran muchos estilos de liderazgo y enfoques de liderazgo y desarrollo del liderazgo en contravía de lo que se pretende para el equipo. ¿Sí? A nosotros hace poco nos tocó un proyecto donde por las funciones misionales de las personas de la organización aparecía el principal stakeholder a decir, esto es muy importante para la organización, pero es que me tengo que ir ya, esto solamente alcancé a decirle chao. Entonces, bueno, si es importante, no tiene tiempo, o sea, la contravía en estas cosas. De ahí para abajo, ¿qué va a suceder con las demás personas del equipo? ¿Vale? Ahora, en esta instauración del liderazgo, lo que uno habla es importante, pero lo que uno hace es definitivo, porque es el actuar el que muestra que el cambio que trae un proyecto es importante. Si digamos, yo estoy en un proyecto de transformación digital, el primero que tiene que digitalizarse es que vean a la gente que es líder que ya está digitalizado, que ya está utilizando la cosa, que cada vez que se avanza, sabe que estoy feliz con eso, ¿no? Entonces, la gente mira, se entusiasma y baja entonces el cambio cultural, ¿no? El cambio en términos generales va bajando, ¿no? Eh, no necesariamente el liderazgo se instaura desde el poder. A veces funciona, pero esa normalmente no es la vía que funciona. Necesito que todos ustedes a partir de mañana utilicen el sistema. Puede que funcione todavía donde haya culturas de, bueno, lo hago si no me voy o algo así, que cada vez son menos. Pero normalmente lo que sí funciona es decir, oye, tengo que usar este sistema porque vieras, ahora ya no me tengo que ir a las 7 de la noche todos los días porque con este nuevo sistema a las 4 ya terminé, ¿sí? Entonces es muy útil para mí, me funciona completamente. Así que eh, tener siempre presente este tema de liderazgo.
Bueno, y si digo tenerlo presente, ¿qué significa el inicio de un proyecto? Detectar eso, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser los modelos de actuación que son eh, funcionales y coherentes con el cambio que vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, ¿vale? Entonces, propongo esto. Después de esta hora y piquito que hemos hablado sobre los diferentes temas, yo les quiero volver a preguntar, de los proyectos en los que ustedes han estado, que han empezado, sobre todo vayan a ese momento dichoso de el proyecto está conformando, va a empezar. Relacionados con esto, ¿qué retos han enfrentado? ¿Es cierto o no lo que hemos hablado? ¿O estamos hablando de un mundo, cómo es que dicen ahora, de un universo paralelo que a mí no me corresponde? ¿Qué tan importante ha sido en sus proyectos? Pongan ahí en el chat, pongan ahí en el chat sus experiencias, qué es lo que ha sido para ustedes relevante o no, y si esto ha sucedido o no, cosas como las que hemos hablado, ¿no? Y cuánto adicionalmente ha sido difícil convivir con ellos a través del proyecto. A ver, compártanos a través del chat. A ver, a Yo mí creo no me ha que aparecido por esto, ahora. si aquí dice Ya John apareció. Carlos, todo lo que mencionas es cierto. Sponsor nunca más, organización no comprometida, equipo desenfocado, cliente con falta de respeto, alcance no claro y la lista es larga. Claro, así es. Entonces, esto definitivamente está presente y la razón es sencilla, hay personas, estoy trabajando con personas y donde hay personas están todas estas realidades porque hay una cultura. Bien, entonces nosotros queremos traerles un aporte desde este pensamiento, desde esta reflexión, después de estar en muchos proyectos donde hemos sumado una cosa y la otra, aportando también para ustedes esta visión de lo que es la cultura organizacional enfocada en proyectos y sobre todo lo que el coaching ontológico, tanto para personas como para equipos, nos puede aportar al inicio de un proyecto que inicie en modo rocket launch. Nos encanta esta forma de decir, este Project Rocket Launch, este lanzamiento con fuerza, ya no en tercera, sino arranquemos. ¿Qué podemos hacer para que eh, como gerente de proyecto, sobre todo en proyectos que sean de un tamaño ya considerable, o no el tamaño define, sino de una relevancia considerable para la persona, para la organización, que son la mayoría de los proyectos? ¿Qué podemos proponer para asegurarnos de que esto arranque con pie derecho? Son cosas que desde nuestra perspectiva no deberían faltar, no podrían faltar, ¿no? Eh, Les proponemos esto. Miren, todo proyecto para arrancar con pie derecho, para arrancar con la fuerza de un cohete, necesita diagnosticar la microcultura del proyecto. Esa microcultura es cuáles son las conversaciones que se están dando en el equipo, cuál es el cuerpo y la emocionalidad del equipo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Miren, así como un cuerpo tiene una tensión o tiene una desarticulación, un equipo tiene una tensión, una desarticulación de repente, ¿no? Son cosas que podemos ir notando. ¿Cuál es la emocionalidad con que arranca? Esa motivación en contra o a favor, ¿vale? Y eso puede ser rabia, tristeza, no sé, positivismo. Todo eso también se puede detectar a través de las conversaciones. Bueno, todo equipo para arrancar, perdón, todo proyecto, todo gerente de proyecto, para asegurarse que su proyecto está arrancando como un cohete, necesita tener alineado a todo el equipo directivo, ¿cierto? Y a todo el equipo patrocinador, en términos de sabemos qué hace el proyecto, para dónde va el proyecto y queremos que esto suceda. Miren, ustedes lo pusieron en el chat muchísimas veces, lo vi aparecer muchísimas veces ese problema. Todos no saben qué hace el proyecto, unos tienen una perspectiva, el otro no. Pues bueno, ¿eso cómo se resuelve? Hay que hacer un alineamiento estratégico y directivo. Hay alguien que tiene que conversar con los que tienen que alinearse para que mi proyecto
no arranque con esas patas flojas, ¿sí? Porque si uno tira para ese lado, el otro para el otro lado, ya tenemos una tensión que hay que controlar y eso es muy difícil durante el proyecto. Así que lo resolvemos desde el comienzo. Alineamos estratégicamente a los directivos, al equipo directivo y al equipo patrocinado, ¿no? Todo proyecto debería tener un workshop donde, una vez conocido para dónde va el proyecto, diseñamos y declaramos un propósito superior del proyecto, ¿sí? Eso que le dijimos nosotros, ¿qué haría que la gente diga, eso yo lo hago gratis? ¿Vale? Luego, hay que analizar y ver qué modelos de creencias, ¿sí? Y principios están presentes en la microcultura del equipo que me han dado para trabajar y de esas cuáles son funcionales, cuáles no, por tanto las desactivo, pero cuáles me hacen falta para que esto me funcione, cuáles necesito, ¿sí? ¿Qué es eso en lo nuevo que yo debo creer o tener un nuevo principio que guíe lo que vamos a hacer? Sobre todo en escenarios donde hay este, situaciones complejas que resolver. Ahí las creencias y los principios, las normas del proyecto son súper importantes. Miren una cosa tan sencilla, que hoy en día en todos los proyectos aplicamos, que sea una norma que ponemos, y es, ¿qué hacemos con los celulares en las reuniones? O en general durante el día del proyecto. Eso sí es sencillo. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿A qué? Con respecto al uso de los celulares en las reuniones. Pongámoslo sencillo. ¿Cómo lo resolvemos? Porque cuando no se habló nada al respecto, y pilas con no hablar al respecto de las cosas de las que es necesario hablar, pues cuando alguien está en una reunión y está con el celular, dicen, no, pues que no hemos tomado ninguna posición al respecto, o, ¿cierto? Para mí está bien, porque es que mi labor, mi rol, lo que sea, bueno, es muy diferente cuando las creencias y principios se han seteado desde el comienzo. Aparece algo nuevo, que no lo tocamos, pero es súper importante. Para los que tenemos hijos, yo creo que puede ser un ejemplo importante, es cuando nació nuestro primer hijo. Mucha gente decimos, no, es que la vida se me partió en el antes y en el después, ¿sí? Son diferentes, dos vidas diferentes. Me aparecieron cosas positivas, me aparecieron miedos, me apareció algo que yo no podía hacer y ahora sí lo hago con toda. Bueno, en general, hay momentos en la vida donde decimos, a partir de este momento en mi vida fue diferente y eso se llama un evento de quiebre. ¿Saben una cosa que es muy importante para los proyectos? Diseñarles un evento de quiebre. Y es, dado todas las realidades que es, teniendo en cuenta el propósito hacia dónde vamos, no sé cuándo va a ser ese momento en el cual vamos a lanzar algo, ¿sí? Un rito, una cosa que va a ser importante, que va a simbolizar y a significar a la empresa. ¿Saben? Hasta aquí la historia fue así. De aquí en adelante la historia es de esta manera. Y desde ese momento la gente, ya los afectados, ya, o sea, no solamente los miembros del proyecto, sino ya todos aquellos que están siendo afectados por los resultados y objetivos de mi proyecto, para ellos, ¿cómo empieza a ser la vida diferente? ¿No? Entonces, ese evento de quiebre hay que tenerlo, hay que diseñarlo y hay que ejecutarlo de tal manera que la gente sienta y entienda que aquí pasó algo importante y que ahora la vida pasa a ser diferente. Y por tanto, miren que el kickoff de un proyecto puede tener elementos adicionales que hasta ahora no estaríamos considerando, ¿cierto? Ya sabemos que el kickoff no es que toque hacerlo el primer día, de eso Mauricio nos ha hablado bastante, ¿cierto? Pero cuando sea ese momento, miren que el kickoff también puede ser un elemento importante durante del proyecto para el cual aparecen nuevos elementos que son importantes de mencionar y trabajar allí. Nosotros creemos que si esas 6 cositas las logramos de alguna manera diagnosticar, controlar, diseñar y meterlas en una cajita que me las pone claras, el proyecto arranca de una manera diferente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Y, y es que mira que pasa algo con ese evento de quiebre. Yo no he visto un proyecto donde se diseñe el kickoff. Se hace. Se hace a medias, se hace de alguna manera. Pero el evento de quiebre usualmente lo tenemos es
cuando se terminó el proyecto. Mm. Ese evento de quiebre llega es cuando, ya terminaron, ya lo van a poner, ya me toca usarlo, ya lo van a lanzar, pero nadie estaba preparado para ese momento de quiebre. ¿Qué tal si nos preparamos antes? ¿Qué tal si el evento de quiebre es justamente el inicio del proyecto, no el final del proyecto? Toda esa Mm. expectativa la podemos aprovechar en nuestro beneficio, en el beneficio del proyecto, porque las personas van a estar pendientes de cómo va. Y eso también genera un doble impulso al proyecto, porque no solo es los directamente involucrados, los que forman esa masa crítica del evento de quiebre, sino toda la organización. Y yo creo, Eliseo, que aquí aparece algo que es me olvidó la palabra, pero es el comprometerse públicamente ante alguien. Ese Claro, alguien nos va a preguntar, nos va a reclamar. Oigan, ustedes hicieron un evento de quiebre, nosotros estamos esperando esto, ¿cómo va ese proyecto? Y si todos ujú, estamos alineados, tenemos ese evento de quiebre, nos comprometemos frente a la organización, no solamente frente a unos pocos, pues eso le da muchísimo más impulso y por eso el nombre de Rocket Launch. Imagínate ujú. cargar el proyecto con ese combustible para cohetes y dar esa ignición a toda máquina desde el principio, con toda la propulsión desde el principio. Eso cambia Claro. radicalmente la forma en que la organización ve el proyecto. Dice aquí Carlos, totalmente de acuerdo. Yo tengo un hijo y es el motor de mi vida, mi mayor alegría que me regaló Dios. Sufrió cáncer y cuando lo superó fue la mayor ganancia que he tenido en mi vida. Excelente mensaje. Así es. Muchas gracias por compartirnos eso, Carlos. Efectivamente. Entonces, miren que controlar un proyecto tiene esta arista que se sale un poco de los marcos que hasta ahora hemos conocido, pero que sin ella no lo vamos a lograr de la mejor manera como si pudiéramos hacerlo cuando lo integramos. Mira, a propósito que hablaste de ese evento de quiebre, Mauricio, cuando de pronto algunos aquí en la charla dirán, ¿y eso qué es? No? Quiero darles aquí un ejemplito, por ejemplo, algo que hicimos en una organización. Había un director de una compañía que nos decía, ese proceso tiene que morir. Todo el tiempo ese proceso tiene, y era la forma en que él lo expresaba. Pues bueno, se hizo todo el proyecto y cuando diseñamos el evento de quiebre, dijimos, mire, la conversación siempre ha sido esta, el lenguaje que se ha utilizado, sabe que vamos a enterrarlo. Se puso a la entrada de la organización un féretro con el nombre del proceso, con unas velitas, tal cual, y todo el mundo cuando empezó. ¿Ustedes saben qué mensaje quedó claro para esa organización ese día? Ese proceso ese día murió. Nadie más volvió a mencionar el famoso proceso, porque todo el mundo le quedó desde su emocionalidad, desde la internacional, perdón, la interna, ¿cómo se dice? Llevó a su interior, no pude decirlo, lo Ujú. interiorizó, fue tan profundo ese mensaje que todo el mundo quedó clarísimo. Ese proceso no va más en esta organización, quedó clarísimo. Eso funcionó mucho más que un mensaje a partir de hoy, señores, se va a hacer esto, no sé qué, todo el mundo tiene una, ay, yo no leí el correo, ay, yo no sé. Bueno, ese tipo de cosas que en los eventos de quiebre, por mencionar uno, ¿sí? Son esos mensajes y decimos, a partir de hoy, la cosa será muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, bueno, aquí tenemos, eh, querida audiencia, 6 cosas que les proponemos que ustedes deben tener en cuenta para arrancar un proyecto como un Rocket Launch. Ustedes las tienen en cuenta, miren lo diferente que va a hacer a ustedes lanzar su proyecto. Un equipo directivo y patrocinador alineado, ya tienen la emocionalidad que les funciona, ya tienen su microcultura, ¿sí? Porque tienen un propósito que va a jalar a la gente y los une. Bueno, ¿qué más quisiera uno eso, ¿vale? Y yo no sé si lo habían visto en algún marco de pronto de los demás que hemos conocido, ¿cierto? Y esto no Mira, reemplaza nada. mira, Ujú. Eliseo, que Francisco tiene una pregunta, me parece muy valiosa.
No me quedó claro en qué consiste el alineamiento del patrocinador. Este individuo muestra y demuestra lo que él o ella esperan del proyecto, pero casi nunca muestra en qué consiste ese alineamiento. Ujú. Qué buena pregunta, Francisco. Miren, ese alineamiento normalmente se tiene que dar en los niveles más altos de la organización. Nosotros tenemos que estudiar quiénes son de ese equipo, el equipo patrocinador y el equipo directivo, ¿cierto? Y todos tienen que saber que el proyecto existe, cuál es el o los objetivos reales del proyecto, cuál es el propósito del proyecto y adicionalmente comprometerse, ¿sí? En el intra de ese equipo que se ha conformado, esa célula directiva y patrocinadora que hay, ¿cierto? Con el éxito del proyecto. O sea, nosotros normalmente ahí utilizamos ritos de este tipo de vamos a firmar con sangre, lo ponemos en piedra, como hacía Antanas Mocus, bueno, cualquier cosa así, ¿cierto? Que implique que para las personas les quedó claro, ¿sí? Nos aseguramos que tengan toda esa claridad de para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, qué queremos ganar con esto y que yo estoy con eso. Ahí entra mucho el tema del coaching ejecutivo, porque detectamos personas que a pesar de que nos digan sí, 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 muevan la cabecita como el perrito de taxi que sabemos, muevan la cabeza, sí, 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 pero nosotros detectamos que no. Entonces tenemos eh, esto, ¿cómo se llama? Sesiones peer-to-peer, uno a uno, donde hablamos, bueno, déjeme ver qué es lo que usted está sintiendo del proyecto, dónde no está conectando, ¿cierto? Y ver un poco cuáles son las razones que dentro de la persona hay, ¿sí? Porque en últimas, mira esto, Francisco, y es que nosotros, no importa el rol que tengamos en el proyecto, primero somos personas. Hubo un momento en que un directivo nos hablaba tanto de que el proyecto le había generado problemas de comunicación en el equipo y no lo veíamos en el resto del equipo, ¿cierto? Hasta cuando hablamos con él y detectamos, Francisco, detectamos que esos problemas de comunicación que él veía reflejados en este equipo, ¿cierto? Eh, realmente eran unos problemas que él tenía con la comunicación desde mucho tiempo atrás como persona, incluso los vimos reflejados por allá en el trabajo con una hija, ¿sí? Y luego que desactivamos todo ese tema de cosas, él notó que en el equipo eso no existía, existía para él. Entonces, todo este alineamiento estratégico y directivo va enfocado a que todos tengamos clarísimo las razones por las que vamos, nos comprometamos con esas y si alguno tiene este tipo de cosas que son prioritarias de desactivar, trabajamos en la desactivación para lograr que en últimas tú como gerente de proyecto tengas a favor tuyo, ahora sí, a los patrocinadores y a los directivos. Y cuando tú le dices algo al equipo, que este proyecto va para este lado, los de arriba dicen, sí, este proyecto va para este lado, en estas condiciones. Ese es el alineamiento estratégico. No sé si respondí tu pregunta, Francisco. Genial. Vale, entonces vamos por ese lado. Este paquete es lo que estamos llamando nosotros Project Rocket Launch y les proponemos a ustedes que nunca falte. Entonces, como queremos proponerles que nunca falte, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? A ver. Junto con Mauricio, decimos, esto es tan importante y es lo que estamos viendo que funciona bien, está ayudando a que proyectos realmente arranquen con pie derecho, con fuerza, pues hagamos algo con el cual ustedes puedan aprender cómo hacer esto como gerentes de proyectos. Sumen, sigan sumando capacidades en su lenguaje, ¿cierto? Capacidades en su quehacer diario, en sus skills necesarias para que ustedes puedan hacer esto. Venga, tengo este proyecto, ya tengo todo esto que ustedes saben que hay que tener en la mira y bajo control, pero espere que yo sé que no me puede faltar mínimo estas cositas. Va. Entonces ya aprendí a hacerlo. O también hay cosas donde la cosa se pone más compleja, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos juntos? Ven y lo hacemos contigo, ¿sí? Y vas aprendiendo también y te podemos, en dado un proyecto, ver cómo lo resolvemos y lo logramos, ¿no? Y hay momentos donde, ¿qué,
importante es que tú sabes que esto va a funcionar en beneficio tuyo, en beneficio del proyecto, en beneficio que tú como gerente de proyecto digas, este proyecto arrancó al derecho y no árbol torcido ya no se endereza, sino que arrancó derechito desde que se sembró y entonces si es necesario, pues lo hacemos por ti en alguno de los proyectos. Y esto le llamamos el Project Rocket Launch. Mauricio, ¿qué quieres aportar a esto? Yo Bueno, creo que mira lo que dice Francisco. Ok, fíjense en que todo esto son conocimientos que casi nunca aparecen en los currículums de los cursos de posgrado, pregrado en proyectos. Y eso es muy cierto, porque yo creo que yo respeto a las universidades en todo, pero es que cuando se habla de gestión de proyectos, lo que yo veo es que se han limitado a mirar el PMBOK, se han limitado a llegar hasta ahí, hasta lo que dice el libro. Pero todo esto que ha sido fruto de trasnochos, de problemas, de definiciones, de filosofar alrededor de cómo lograr esto, no es algo a lo que muchas universidades lleguen. O yo no he visto la primera, por lo menos. Este esquema de Project Rocket Launch es una propuesta para que tus proyectos arranquen con toda la propulsión, para que tengan ese evento de quiebre, para que desde ahora en adelante la organización sepa a todos los niveles que el proyecto empezó, para que logremos ese compromiso con toda la organización y de toda la organización con el proyecto. Y fíjate que no es un mero kickoff, no es una mera reunión donde vamos a presentar esto, no, hay todo un esquema que parte desde la microcultura del proyecto, que tiene en cuenta la cultura de la organización, todas esas conversaciones y cómo se vive eso en la organización. Como mencionaba Eliseo, en esos 6 pasos, hasta tener en cuenta cómo hablamos en la organización. Es fundamental para saber cómo nos enfocamos en este rocket launch de un proyecto. Y es que hay o inicio del proyecto y hay rocket launch del proyecto. Este lanzamiento de un proyecto genera realmente una visión diferente, una visibilidad única de un proyecto en una organización. Y eso es lo que lo que queríamos presentarles hoy. Que hay 3 formas de hacerlo. Te enseñamos cómo hacerlo, lo hacemos contigo o lo hacemos por ti. Si en tu organización están próximos a empezar un proyecto, espérate, ¿por qué no hacemos un rocket launch del proyecto? Ahí es donde puedes tú participar. Si quieres aprender cómo hacerlo, si quieres que lo hagamos junto contigo, si quieres que lo hagamos por ti, lo podemos hacer. Para profundizar todo esto, vamos a tener un evento especial de 3 días con Eliseo, donde vamos a entrar mucho más en detalle en cada uno de estos elementos del Project Rocket Launch. Va a ser en una fecha próxima, manténganse atentos porque va a ser un evento muy especial y muy limitado. Pero fíjate, quiero que salgamos hoy con ese sueño, con esa idea de cómo hubiera sido este proyecto en el que estoy, cuántos menos problemas hubiera tenido, cuánto más apoyo y compromiso hasta del patrocinador, que tristemente muchas personas lo han nombrado como que nunca aparece, como que hay que pedirle cita al doctor. Si hubiéramos hecho un Project Rocket Launch, hubiera sido algo radicalmente diferente. Empezando porque acudimos a ciertos principios de persuasión, como el principio de coherencia. Si en el Project Rocket Launch está el patrocinador y frente a toda la organización y de una manera, por llamarlo algo así, estruendosa, le muestra el compromiso con la organización, el principio de coherencia por sí mismo hará que ahora el patrocinador sí se comprometa, sí aparezca, sí venga, sí esté en las reuniones. Usted fue el que dijo que teníamos que poner toda la carne en el asador. Y eso cambia radicalmente las cosas.
Ya vimos desde el principio que el alcance y las fechas y todo eso, en algún momento lo vamos a definir. Pero lo más importante es esa alineación de todos los participantes en el proyecto, hacia dónde vamos, esa visión comprometedora, esa visión que convoca a la organización. Eso es Project Rocket Launch y eso es lo que logramos. Genial, Eliseo. Bueno, Gracias, ha Mauricio. sido Ujú. una sesión espectacular, un tema, como decía Francisco, que no se ve en posgrados, en universidades. Project Rocket Launch es una forma especial de lanzar realmente un proyecto y no solamente hacer un pequeño kickoff donde la gente va, está mirando el celular y ya. Vamos a hablar de esto entonces mucho más en detalle más adelante. Eliseo, un millón de gracias y un honor haberte tenido aquí para presentar Project Rocket Launch, para presentar lo que se puede lograr con Project Rocket Launch y lo que significa todo esto. Igualmente, Mauricio, para ti y para toda la audiencia, muchas gracias y esperamos haber aportado una semillita que ayuda a que todos nuestros proyectos sean mucho mejor y esos resultados sean cada vez mejores, que creo que es el sueño que en el corazón tenemos todos como gerentes de proyecto. Un abrazo para todos y gracias a ti, Exactamente. Mauricio. Y muchas gracias a todos, muy amables por estar acá. Nos vemos en 8 días y mañana a las 7 de la noche va a haber una masterclass especial para los gerentes de proyectos élite y es cómo confrontar esas preguntas demandantes de las organizaciones, cómo abordar esas preguntas demandantes de para cuándo lo tiene, de lo necesito para esta fecha, sobre todo cuando no hay un conocimiento, una conciencia de lo que significa el proyecto y la gestión de proyectos en una organización. Manténganse atentos al correo porque ahí les llegará la invitación. Muchísimas gracias a todos. Eliseo, un abrazo, saludos allá y nos vemos entonces mañana 7 de la noche y dentro de 8 días. Feliz día para todos.